Le damos la bienvenida entonces a la licenciada Sonia de Albergue. Adelante, licenciada, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Me encuentro muy bien. Espero que ustedes también, ¿verdad? Y que hayan estado ya esperándonos, que tengan sus preguntas listas para poder ayudarles con esas dudas migratorias que ustedes tengan. Ya las tenemos listas, pero antes siempre preguntamos si hay alguna información, una noticia relevante para esta semana. Pues no, la verdad es que nada relevante. Seguimos con lo de siempre, ¿verdad? No tenemos ninguna novedad, solo recordarles tal vez el boletín de visas para los que están pendientes de su cita en la Embajada Americana. Recordarles que para el mes de junio las únicas categorías que van a tener avances son la F2A y la categoría F3. La F2A va a avanzar hasta el 15 de noviembre del 2021 y la F3 va a avanzar al 1 de marzo de 2010. Las demás categorías se mantienen igual. F1 en el 8 de julio de 2015, F2B 1 de abril de 2016 y la F4 se mantiene en el 22 de julio del 2007. Bien. Buenos días, tengo una consulta. Ya se tiene entrevista de exámenes médicos en un caso F4 y en embajada, pero en la clínica nos indicaron que iban a consultar con la embajada debido a que mis hijos son mayores de edad, pero en la carta de parte de la embajada sí aparecemos como grupo, todos. Quisiera saber cuánto tiempo se debe de mantener la espera para esta respuesta y si es probable o no de que ellos ya no apliquen. Bueno, habría que conocer cuál es la edad exacta de ellos. Hay una fórmula que podemos aplicar. Ahí se necesitan tener varios datos para poder saber si ellos todavía califican al beneficio o no. En principio, si vienen incluidos en la carta de la cita, la clínica debería de atenderlos. Ahora, no sé en realidad cuánto tiempo se vayan a tardar ellos en hacer esa consulta a la embajada americana, ¿verdad? Si pasan bastante de los 21, sí puede ser que se le queden fuera del proceso. Bien. Licenciada, mi esposo fue aprobado para la visa de trabajo H2B y el 15 de abril fue a la toma de huellas, pero en la embajada, pero hasta aquí no le han avisado nada para retirar el pasaporte. La información se la mandaron de parte de USAID en conjunto con Joven 360. ¿Cuánto hay que esperar para que entreguen el pasaporte? Bueno, si su pasaporte ya quedó en la embajada, debería de revisar el estatus del caso en línea. Podría ser que la visa ya esté impresa y que el pasaporte ya esté en la agencia de cargo expreso. Eh, Hay que chequear el estatus, como le digo, en línea, porque a veces una letra mal digitada en el correo electrónico puede provocar que no le llegue ese mensaje donde le avisan que su pasaporte está listo. Bien. Licenciada, nos dicen que siempre las preguntas de la probabilidad con la visa, ¿no? Entonces sería bueno que nos recordara cuáles son los requisitos, cómo se hace, cuál es el proceso para aplicar a una visa de turista. Ok, primer punto en esta pregunta, deben ustedes siempre tener en mente que la aprobación de una visa, en el caso, bueno, las visas de turista y también las visas de residencia, aunque las de residencia tienen algunos otros factores que influyen, pero en el caso de las visas de turista, la decisión es del oficial consular. La decisión no depende de usted, no depende de nosotros como asesores. Nosotros lo que le hacemos es informarle sobre los requisitos, sobre el procedimiento y las expectativas o los requisitos que un oficial espera encontrar en usted para poder tener la confianza o la seguridad de otorgarle una visa de turista. Pero, repito, la decisión es la toma el oficial, está en manos y en la mente del oficial, ¿verdad? Ellos son los que deciden, ellos deciden si le piden documentos para revisarlos o solamente le hacen algunas preguntas. Pero ¿cuál es la misión o cuál es el objetivo nuestro? Que usted vaya bien preparado, que usted pueda satisfacer esos requisitos que la Embajada Americana tiene.
usted necesita demostrar que tiene arraigos fuertes en El Salvador. ¿Y qué son los arraigos? Me va a preguntar. Bueno, que tenga un empleo estable, que usted tenga la solvencia económica necesaria para que usted le dé la tranquilidad al oficial que usted tiene una vida tranquila en el sentido económico, ¿verdad? En El Salvador, es decir, que los ingresos que usted tiene por su trabajo, por su negocio, por su emprendimiento, son en cantidad suficiente para que usted pueda cubrir todas sus necesidades acá en el país, su vivienda, su alimentación, su transporte, sus necesidades de salud, vestuario, calzado, etcétera, y que además le permite tener un ahorro con el que usted tenga la libertad de poder realizar un viaje a los Estados Unidos sin endeudarse, sin que tenga que pedir ayuda a otras personas, ¿verdad? Porque eso pues le da al oficial la idea de qué tantas probabilidades tiene usted de regresar, ¿verdad?, a su vida normal en El Salvador y que no vaya a los Estados Unidos con el objetivo de buscar una mejor oportunidad para usted. Eso en el aspecto laboral y económico. En cuanto a lo familiar, usted necesita demostrar que tiene acá en el país responsabilidades, lazos fuertes que le van a traer de regreso, su esposa, sus hijos, tal vez sus padres, si ellos dependen económicamente de usted, ¿verdad? Pero que tiene razones muy importantes o personas muy importantes para usted con los que usted desea regresar a vivir después de un corto viaje a los Estados Unidos. Y como último punto, tal vez el propósito que usted tiene. ¿Qué es lo que quiere ir a hacer a Estados Unidos? Esas son las preguntas básicas que el oficial le va a hacer en el momento de su entrevista. Y otro aspecto importante es la información que usted coloque en su formulario de solicitud, ¿verdad? Ahí nos preguntan sobre la actividad a la que nos dedicamos, trabajo, negocio, nos pregunta el ingreso mensual que tenemos y recuerde que esa es la primera información que el oficial tiene de nosotros cuando llegamos a la entrevista. Entonces, cómo nos desempeñemos en ese momento, en esos 2 minutitos que usted va a estar frente al oficial, es la clave para que usted tenga la probabilidad más alta de que le aprueben su visa. Nosotros no podemos decirle, mire, usted tiene 50% o 70% de posibilidad. No podemos determinarlo nosotros porque no es nuestra decisión, sino que es a criterio del oficial consular. Pero nuestra misión es que usted vaya preparado con documentos, que usted pueda responder bien a las preguntas que le van a hacer y que usted se sienta con la certeza, con la seguridad, ¿verdad? Para que usted pueda desarrollar bien esa entrevista y que el oficial le tenga esa confianza, le tenga le dé ese voto de confianza de que usted va a regresar si le otorga una visa. Vamos a escuchar un audio. Bye. Ya. Hermana, Dios le bendiga. En la asesoría migratoria, pues quiero exponer mi caso. Mi nombre es Magdalena Cáceres y mi esposo viajó durante 6 años trabajando con una empresa de Estados Unidos, pero este año lo pidieron y cuando ya estaba todo listo, le dieron allí en migración todo listo, los documentos, le confirmaron para poder viajar. Estaba todo listo y de allá de la empresa ellos mismos lo sacaron cuando ya estaba todo listo. Ya le habían dado todos los documentos de la embajada y todo. El asunto es de que él tenía que ir este año a trabajar y no solo iba a dar los taxas, eso que publican, los impuestos. Entonces, pero como o sea, ellos lo desecharon la empresa, él ya no pudo viajar allá. Y mi pregunta es, ¿dónde él puede declarar los taxas acá en El Salvador? Dios le bendiga, hermana, lo escucho en la radio. Ok, bueno, los taxes se pueden hacer en línea. No es necesario ir aquí a una oficina, sino que se pueden hacer en línea si la persona se siente si tiene la seguridad de poder hacer ese procedimiento. Y si no, puede contactar, me imagino que si ya ha trabajado varios años en Estados Unidos, ya lo ha hecho antes. Entonces, si ha recibido ayuda de parte de alguna
oficina o de alguna persona en los Estados Unidos, puede contactarlos a ellos mismos para que le puedan hacer su declaración de impuestos. No es necesario estar físicamente presente en Estados Unidos porque el IRS tiene ese servicio en línea. Espero que estén muy bien, nos dicen por acá. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una petición desde el 2011, F4, pero hasta el 2014, hasta que ya se aprobó, tuve la última notificación y de ahí ya no. ¿Cómo se puede hacer para poder obtener alguna información? Bueno, con esa última notificación que usted recibió, que supongo que es la notificación de aprobación, sencillamente usted tiene que seguir esperando. Recuerden que las peticiones F4 son las de hermanos y son las que tardan mucho más tiempo que cualquier otra. La F4 ahorita está en el 22 de julio del 2007 y usted dice que su petición es del 2011. Para eso faltan 5 años todavía, por eso es que no ha recibido ninguna otra comunicación. Si usted quiere, se puede poner en contacto con el Centro Nacional de Visas, tomando como referencia ese número de su caso, el número de recibo que le llegó en esa última notificación, pero yo no me preocuparía porque aún no es tiempo, todavía no le van a llamar, todavía le faltan varios años. Bien, licenciada, quiero saber si ustedes me pueden ayudar para buscar una fecha más cercana, nos dice, para la entrevista en la embajada, para visa de turista, porque tengo la cita para el 1 de noviembre y escuché que hay que estar verificando porque a veces hay espacio y se puede adelantar. Yo quisiera ayuda en esto. Claro que sí, venga con nosotros a cualquiera de nuestras oficinas y usted expone su caso. Nos tendría que proporcionar el correo electrónico con el que le crearon su perfil y la contraseña para poder entrar y estar revisando el calendario, ¿verdad? Y poderle hacer la reprogramación cuando hayan espacios más cerca. A mi madre se le vence la visa a mediados de 2025. ¿Cuándo debe sacar cita para la renovación, teniendo en cuenta el tiempo que tardan en otorgar esta cita? Bueno, recuerden que las personas que califican para una renovación de visa son aquellas que tienen una visa múltiple de vigencia máxima, es decir, las visas de 10 años, que esa visa haya sido otorgada acá mismo en El Salvador y que hayan hecho uso correcto de esa visa. En esos casos puede servicio de buzón para renovar y esas citas no son tardadas, no tiene que hacerlo con muchos meses de anticipación. El proceso de renovación se puede hacer en el mismo mes que su visa vence o puede hacerlo unos 15 días antes de que venza, porque las citas para renovación, que en realidad no es una cita para la embajada, sino que es una cita para ir a la agencia de mensajería a entregar su documentación. Esas son rápidas, tardan unos 10 o 15 días cuando mucho, así que no debe anticiparse con meses, ¿verdad? Sino que inclusive con la visa ya vencida se puede hacer. ¿Al cuánto tiempo después de ser residente puedo aplicar a la ciudadanía en Estados Unidos? Ok, las personas que obtienen la residencia permanente por haberse casado con un ciudadano americano pueden aplicar a la ciudadanía al tercer año de residencia permanente. Todos los demás, si usted obtuvo la residencia porque lo pidió un hijo, un hermano, papá o mamá, entonces tiene que esperar a tener 5 años cumplidos de residencia permanente en Estados Unidos para poder aplicar a la ciudadanía. Y muy importante este detalle es que de esos 5 años, usted tiene que haber pasado la mayor parte de tiempo en Estados Unidos, porque le van a hacer un recuento de todos los días que ha pasado fuera, de todos los viajes que ha realizado. Y si usted ha pasado mucho tiempo fuera de Estados Unidos, no va a calificar para la ciudadanía. En el primer viaje a Estados Unidos, ¿puedo ir a otro lugar? Yo puse que iba a ir a un lugar y sí voy a ir ahí, pero después también me ha surgido otro viaje para otro estado. ¿Se puede hacer esto o es algo que consideran inadecuado en el primer viaje? En el primer viaje, mi sugerencia es que usted ingrese al lugar donde usted declaró que iba a ir a visitar, ¿verdad? Probablemente tenga que hacer escala si es un
un estado o una ciudad donde no tenemos vuelo directo desde El Salvador, pero su destino principal tiene que ser ese lugar que usted declaró en el formulario. Esa es una recomendación. Ahora, cuando usted ya haya llegado a ese lugar, si tiene una invitación o quiere ir a conocer otra ciudad o otro estado, puede viajar sin problema. Bien, vamos a escuchar otro audio. Hola, buenos días. Quería saber, hermana, de que cuando en la embajada están mis hijos escritos, pero no se les ha examinado, si ellos pueden ir a la entrevista de la embajada sin los exámenes. Gracias. Mire, si aparecen los nombres de ellos en la hojita de la cita, sí. Usted tiene que revisar la parte final donde viene un cuadro donde aparece la hora, la fecha de la cita, y si en los últimos renglones sus hijos y con hora de cita, ¿verdad? Con la misma hora del solicitante, sí les van a permitir el ingreso a la embajada, ¿verdad? Pero va a quedar a discreción del oficial porque no sé qué está pasando, quizás la clínica duda de que si ellos son elegibles todavía, pero usted los puede llevar con usted a su entrevista. Si aparecen ahí, deberían de permitirles el ingreso. Y ya cuando usted esté en su entrevista, el oficial es quien le va a confirmar si ellos todavía califican para emigrar con usted. Y si no se han hecho los exámenes, el oficial le va a dar una hoja donde les autoriza que les hagan los exámenes médicos. Hace 2 años yo emigré de manera ilegal a Estados Unidos. El caso es que no pasé de la frontera. Me retornaron alrededor de 4 veces de intento. Mi pregunta es, ¿tengo que solicitar la carta de perdón o qué debo hacer? Me retornaron hacia México. Bueno, las oportunidades cuando nos dan o las ocasiones en que nos dan oportunidad de solicitar un perdón es cuando usted tiene una residencia permanente en proceso, ¿verdad? Si usted tiene un esposo, esposa, papá o mamá que le ha hecho una petición y que usted va a su entrevista en la embajada americana y tiene el antecedente de esas peticiones, le podrían dar esa oportunidad de solicitar un perdón. Pero para que usted vaya a solicitar una visa de turista, no. Recuerden que hay un castigo y ese castigo se va incrementando a medida que usted va recurriendo en esos intentos de entrar de manera indocumentada. Si lo devolvieron la primera vez, probablemente le dieron solo 2 años de castigo, pero si usted lo vuelve a intentar y lo regresaron de nuevo, el castigo se va incrementando. Usted seguramente ya tiene 20 años de castigo y mientras no pase ese tiempo, usted no va a ser elegible para una visa de turista. Y aunque transcurra el tiempo, deben ustedes tener en mente y siempre pensar antes de tomar decisiones, ¿verdad? Porque el antecedente no se le va a borrar nunca. El historial de deportaciones usted lo va a tener toda la vida y eso, por supuesto, genera desconfianza en las autoridades, porque cada vez que usted vaya a solicitar una visa, ellos van a pensar que su intención es quedarse en Estados Unidos, porque ya lo intentó 4 veces atrás, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, no echen a perder su récord. Hay que pensar, ¿verdad? Porque todas las decisiones que toman consecuencias, tarde o temprano, tienen consecuencias. Mi mamá tiene cita el 5 de junio para la visa de turista. Quiero saber qué documentos debe llevar ese día porque son unos amigos los que la quieren llevar de paseo. Bueno, como primer paso o documentos principales que necesita llevar, su pasaporte vigente, la confirmación del formulario de S-160, el comprobante de que pagó los $185, una fotografía, ¿verdad? Esos son los documentos que le van a pedir al nomás llegar, que para entrar los necesita. Ahora, cuando llegue a la ventanilla y tenga su entrevista consular, el oficial podría pedirle algún comprobante de la actividad económica a la que ella se dedica, si es que ella trabaja o tiene algún negocio.
o podría pedirle alguna cuenta bancaria para comprobar que ella tiene recursos propios para costear su viaje, o le puede pedir, por ejemplo, preguntarle si tiene propiedades, si tiene casa propia, podría requerir la escritura de esa propiedad o si tiene vehículos, tarjeta de circulación de vehículos. Pero, como les mencioné hace un momento, queda a criterio del oficial pedirle o no esos documentos. En principio, son preguntas las que nos hacen y depende de cómo contestemos esas preguntas. Así el oficial va a darnos su confianza o puede darnos una negación. Vamos a escuchar otro audio. Hola hermanos, Dios les bendiga. Yo quería consultar, fíjense que en el año 2016 yo viajé ilegalmente a Estados Unidos, pero me deportaron. Desde ese día yo decidí ya no volver a intentarlo de esa manera, pero yo quisiera aplicar a una visa de turista. ¿Será que puedo aplicar? ¿Cuál es el proceso para poder aplicar nuevamente? Y las posibilidades de poder obtener la visa. Mi deseo no es quedarme, hermano. Yo realmente, pues, yo solo quiero ir a visitar, a pasear, vea, prácticamente. Y quisiera ir con mi esposa y con mi hijo, pues, porque ellos ya tienen la visa y yo no, por el hecho de que he tenido un poquito de temor de ir y que me la nieguen. Bueno, yo quisiera tener una bolita mágica, ¿verdad? O quisiera ser adivina para poderles decir si tiene posibilidades o no tiene posibilidades, pero a través de la poca información que podemos obtener en un medio de comunicación, ¿verdad? En este caso, a través de la radio, es bien difícil para mí poderle decir tiene probabilidades o no tiene probabilidades, porque para eso necesitamos hacer un análisis más profundo de su situación personal, saber en qué trabaja, hace cuánto está dedicado a esa ocupación, de cuántos son sus ingresos mensuales, qué cantidad pueda tener usted en su cuenta de ahorros. Son muchos factores que hay que analizar y en su caso, lo más importante, conocer cuántos años de castigo le dieron en su deportación. Hay personas, como les explicaba a una consulta anterior, les dan solo 2 años de castigo, o le pueden dar 5 años, o le pueden dar 10 años de castigo, o le pueden dar 20 años. Entonces, hay que saber a través del documento que le entregaron a usted cuándo lo deportaron, y si no lo tiene, hay que pedirlo en línea para saber cuántos años de castigo tiene. Si fueran 10 años, usted todavía no puede solicitar una visa porque fue en 2016, tiene que esperar hasta 2026 que se cumpla su castigo. Y, insisto, les he dicho en repetidas ocasiones y en este programa creo que ya sería como la tercera vez que le voy a decir, cuando tenemos un antecedente de deportación o de presencia ilegal en Estados Unidos, nos cuesta más calificar a una visa, porque ya existe esa desconfianza y el récord desafortunadamente no se le va a borrar nunca, ¿verdad? Entonces hay que analizar un poco más. Le esperamos en una asesoría en una de nuestras oficinas para poder valorar la oportunidad que usted tenga. Finalizamos con esta pregunta. Me aprobaron una visa de trabajo y se vence a inicios de diciembre. Mi pregunta es, ¿puedo quedarme algunos días después de la fecha de vencimiento y viajar a otro estado y luego regresarme al país? Depende cómo haya solicitado o cómo hayan procesado su visa. Si usted ha sido beneficiado por el programa de AID con relaciones exteriores, en esos casos tienen muchas restricciones. Usted solo puede viajar un par de días antes de que comience su periodo de trabajo, su contrato, y no les permiten quedarse más tiempo después de finalizado el contrato. No les permiten movilizarse a otros estados. Ahora, si usted la ha tramitado por su propia cuenta, usted consiguió por otros medios un empleador en Estados Unidos y ellos hicieron el trámite directamente para usted, podría tener un poquito más de libertades. Pero si va con el programa de movilidad laboral, son muy estrictos y muy restringidos en esos casos.
Bien, licenciada y audiencia, esa fue la última pregunta. Antes de despedirnos, ¿nos podría por favor compartir los números de contacto? Con mucho gusto, nuestros teléfonos son el 2511-3600, 2511-3621, 2564-1236 y 2564-1237. Recuerden que tenemos oficinas en San Salvador, en la Colonia Escalón, 71 Avenida Sur, número 340. Estamos también en Santa Ana, frente al Estadio Oscar Quiteño. Tenemos un kiosquito en Plaza Mundo, cuarta etapa, un kiosco en Centro Comercial El Encuentro Lourdes y también tenemos una oficina en el Encuentro de El Sitio en San Miguel. Excelente. Bien, licenciada, le agradecemos mucho por habernos acompañado un miércoles más y contestar a nuestras preguntas de manera muy clara y muy amable. Un placer para nosotros poder acompañarles cada miércoles y traerles la información que ustedes nos soliciten. Le agradecemos nuevamente y le deseamos un feliz día. Igualmente para ustedes y bendiciones.